Como hemos hablado del monte de la transfiguración, nos tenemos que ir o tenemos que acudir a Mateo capítulo 17 y vamos a leer los versículos que van desde el 1 hasta el 8. Lo voy a leer yo y vosotros me podéis seguir con la lectura con vuestras Biblias. Mateo capítulo 17 versículos del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. El monte de la transfiguración. Esa visión, como dice aquí, que tuvieron, lo hice un poquito después, en la cual ellos son capaces de ver a Elías y a Moisés, que eran dos personajes absolutamente reconocibles, míticos, no porque no fueran reales, sino porque formaban parte del corazón del pueblo, de su historia, de la esencia de su vida. Y aquellos dos nombres, Elías y Moisés, los tenían en el corazón, eran grandes referentes para ellos y cuando los vieron, lo que querían era pues hacerles un lugar para que ellos pudieran estar. De alguna forma lo que querían era honrar a Elías y a Moisés. Como ellos dicen, ¿no? Que es una gran bendición. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Efectivamente, ellos estaban felices de lo que ocurría y querían hacerles a cada uno su enramada, su lugar. Jesús, Moisés y Elías. En ese momento, en ese momento, mientras que ellos estaban hablando, dice que aparece una nube de luz que los cubre y una voz que nos recuerda aquel acto en el cual estaba bautizando Juan el Bautista, aparece Jesús y una voz del cielo que dice, eh, literalmente, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿A quién se refería? ¿A Moisés? ¿Se refería a Elías o se refería a Jesús? Se estaba refiriendo a Jesús. ¿Quién es el Hijo de Dios? No habla de Moisés, no habla de Elías, es Cristo. Jesucristo estaba siendo exaltado en aquel momento. De hecho, como estamos viendo y hemos leído, se veía a Jesús resplandeciendo el rostro como el sol y sus vestidos blancos como la luz. Era un momento, una circunstancia en la que Jesús estaba siendo exaltado, en la que posiblemente las dos grandes o mayores referencias que había en el Antiguo Testamento para ellos, las Escrituras, que eran Elías y Moisés, estaban relegándose a un segundo plano, por así decirlo, y Jesús estaba siendo exaltado. Y para que no hubiese ningún tipo de duda, en el versículo 8 cuando terminan esas palabras y ellos están como por la luz compungidos sin querer mirar, dice que alzando los ojos a nadie vieron sino a Jesús solo. Las palabras de Dios ven solo a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no solamente era superior, por así decirlo, a ellos, estaba en un escalafón diferente, sino que además la respuesta es que solo estaba Él. La complacencia absoluta de Dios está en Jesucristo, porque Él es aquel que ha sido enviado para darnos una respuesta completa. Y en nuestra vida
aunque haya cosas que sean muy importantes, aunque haya cosas muy relevantes, nada puede colocarse por encima del Evangelio. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y la estudiamos, y aunque hay muchas cosas importantes, necesarias, y todo es palabra de Dios útil para nosotros, nada está por encima de la palabra del Evangelio, porque todo va hacia ahí. Por lo tanto, en el monte de la transfiguración, lo que nos damos cuenta es de la importancia absoluta de Jesucristo, del mensaje de Cristo y de la obra de Cristo. Esta es la obra absoluta que nosotros tenemos que experimentar. Podemos recordar un poquito al Mateo capítulo 16, versículos del 13 en adelante. ¿Quién es Jesús? Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo Cristo, solo Jesús es la respuesta que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. José, y nos estamos remontando muy atrás en la palabra de Dios, José comprendía la bendición y la necesidad de enfocarse en solo, la respuesta de solo. Él no tuvo opción prácticamente a aprender esto, lo tuvo que hacer por la fuerza, porque era un esclavo, no tenía libertad, no tenía vida en el sentido de que no le correspondía a él su propia vida, no era dueño de ella, no tenía nada, solamente era un esclavo. Por lo tanto, tuvo que aprender que lo único que tenía era Emmanuel, que Dios estaba con él. Y eso fue absolutamente suficiente. Y a veces Dios tiene que llevarnos a estos puntos en los cuales no hay salida, no hay nada a lo que podamos aferrarnos. Lo único que podemos hacer es decir, Señor, solo te tengo a ti, solo confío en ti, solo me quedas tú. Comprendió Emanuel y que esto estaba por encima de todas las cosas. Y llegó a comprender de que todo lo que Dios le había prometido lo iba a cumplir, aun sin que él hiciera nada ni tuviera nada en su vida. Todo es la obra absoluta de Dios y Dios obra por encima de lo que es externo. David también comprendió estas cosas. David comprendió, solo necesitaba el poder de Dios. Cuando se va a enfrentar contra el gigante filisteo, ni siquiera quiso llevar armadura, solo llevó la honda, que era lo que él aprendió a utilizar. No llevaba lo que la gente pensaba que era coherente que tenía que llevar, lo que los demás soldados sabían que era importante. No llevaba eso, solo llevaba lo que Dios le dio. Y además, ¿qué es lo que él también llevaba como seguridad? No era enviado por su general, no era enviado por su rey, él era enviado por Dios, el Dios de los ejércitos. Esa seguridad era lo que marcaba la diferencia. Había un plan y por eso él pudo decir, solo necesito que el Dios único y absoluto, Jehová de los ejércitos, me envíe para tener victoria. Solo eso, despojándose de todo lo que era coherente y era aconsejable llevar a la pelea. Eliseo también experimentó algo parecido. Cuando él se encuentra en el momento de despedirse con Elías, del cual le hemos mencionado, que era su maestro, que era su pastor, que era su mentor, para entender un poquito la relación entre los profetas y sus aprendices, por así decirlo, o sus discípulos, le dice a Elías, ¿qué es lo que tú quieres que te dé? Que yo te lo voy a dar. Y Eliseo dijo, solo quiero una doble porción del Espíritu. Solo quiero una doble porción. Eso tiene muchas connotaciones que podemos hablar en otro día, pero ¿qué era lo aquello importante para Eliseo? Solo quiero el Espíritu de Dios dentro de mí. Solo quiero aquello que proviene de Dios. Solo quiero que, estando el Espíritu Santo dentro de mí, yo sé que voy a tener todas las respuestas. Y esta era la realidad. Cuando nosotros experimentamos la respuesta de solo, nos aferramos solo al Evangelio, solo al reino de los cielos, solo estamos enfocados en la respuesta que Dios nos puede dar a través de su poder y su gracia. Cuando yo me aferro solo a la sabiduría del Evangelio y no a lo que me encuentro en el mundo, que me quieren dar muchos motivos para vivir, muchas formas y estilos,
Cuando yo me concentro solo en la palabra del Evangelio, tengo respuesta. Cuando yo vivo experimentando Emmanuel, que Dios está conmigo, sin importar lo que ocurra a mi alrededor, o si tengo pareja o no tengo pareja, o lo torpe o lo poco torpe que puede llegar a ser mi esposo o mi esposa, cuando yo estoy experimentando solo el Evangelio, tengo respuesta, tengo victoria, mi vida cambia. Cuando yo empiezo a dejar de a fijarme con mis propios ojos y solo miro con los ojos del Evangelio, veo la realidad del mundo y veo cómo Dios obra entonces. Es la respuesta de solo. Ellos lo pudieron ver y comprender. Y todo esto la iglesia primitiva también lo entendió y lo comprendió, que es el espejo donde nos tenemos que mirar. La iglesia primitiva comprendió que era una iglesia pequeña, que era una iglesia perseguida, que era una iglesia apartada y menospreciada por todos porque su gran maestro había sido crucificado por los romanos, que era una iglesia de personas que no eran poderosas, no había grandes empresarios, no había líderes políticos, no había nadie. Los mayores discípulos de Jesús eran pescadores, pero sin embargo ellos comprendían, solo la palabra es lo que nos va a mantener unidos. Solo el Espíritu Santo es el que nos va a dar el poder. Solo Dios desde el trono celestial es el que nos va a respaldar para la evangelización del mundo. Y cuando ellos hicieron esto, empezaron a tener respuestas. ¿Cuáles son las respuestas que llegaron en todo momento? Pues nosotros las podemos ver. Si nos remontamos un poquito a lo que hemos ido leyendo anteriormente, José tuvo la gran absoluta respuesta no de ser gobernador por el hecho de tener una gran posición, de ser importante, sino de cumplir con lo que Dios le había mandado, lo que le había prometido, sino de que a través de él, él pudo no solamente salvar a las naciones de alrededor, que les daba ayuda, salvar a la nación más importante de aquel momento, que era Egipto, sino salvar, como él dijo en el capítulo 45 de Génesis, salvar a su pueblo. Dios me ha enviado aquí para salvaros a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, le llega a decir a su padre Jacob. ¿Cuál es la respuesta de José? Que no había nadie que pudiera estar en aquel lugar dando esa respuesta a excepción de él. Y el propio faraón lo entendió, no hay nadie, dice él, que yo conozca, no hay nadie aquí en el cual esté el Espíritu de Dios como está con José. Y por eso yo le pongo delante de todo. Pero si José no había estudiado, si José no había sido preparado, si José no era de una alta cuna, no importa, él era un remanente que solamente experimentó que Dios estaba con él, cumplió con su cometido. David igual, ¿quién va a poder derribar a Goliat? Solamente aquel que nadie tiene en consideración bélicamente, aquel que cantaba salmos y que alababa a Dios con Saúl, a él, a ese hombre hermoso, es al que nos va a librar, aquel que no ha nunca tomado una espada, no está entrenado, no es un veterano de guerra, aquel es el que nos va a librar. Solo el remanente que toma el pacto es el que puede hacerlo. De hecho, vamos a rizar el rizo. Solo el remanente que solo toma el pacto puede cumplir con el plan de Dios. Los que solo toman el pacto de Dios. Solo. Volviendo a la iglesia primitiva, Hechos capítulo 3. ¿Quién iba a poder sanar al cojo que llevaba tantos años pidiendo la puerta de la hermosa? No tenemos plata, no tenemos oro, no te podemos dar una respuesta total física. Te podríamos ayudar como la gente te ayuda, te podemos traer, dar comida, te llevamos al cuarto de baño, te traemos agua, pero vas a seguir siendo un cojo. Ahora, lo que nadie podía hacer es lo que hizo Dios cuando testificó Pedro y testificó Juan en el nombre de Jesucristo. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre de Cristo. Samaria era el lugar donde existía un problema histórico y espiritual y religioso, mejor dicho religioso más que espiritual,
entre judíos y samaritanos. Aquellas hechos históricos, la vuelta de Babilonia, la mezcla de los unos con los otros, los pulcros que no querían aceptar los otros que estaban mezclados, las tensiones que habían surgido, no querían ni siquiera pisar, como dice la mujer que estaba en el pozo en Samaria, que habla con Jesús y le dice, a mí, ¿cómo me pides tú a mi agua si yo soy samaritana y vosotros los judíos y nosotros no nos hablamos? Era una realidad este problema. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta con Samaria? Que no había ningún motivo por el cual no ir a darle evangelio y que cuando Dios cumple su palabra no hay nada, ni siquiera prejuicios históricos y religiosos que puedan parar la obra del evangelio. ¿Por qué? Porque Felipe, un diácono de la iglesia, que según la palabra tenía sabiduría y llenura del Espíritu Santo, era una persona recta que comprendía el Evangelio, entendió que cuando Dios le dijo que tenéis que ir como testigos desde Jerusalén, Judea, y luego menciona Samaria, es que tendremos que ir a Samaria. Y va en la persecución, mientras que el perseguido va predicando el Evangelio. Nadie más pudo hacer eso porque nadie más comprendió el mensaje del Evangelio. Nadie más quedó registrado en el texto bíblico que de verdad fue a predicar a Samaria. Yo quiero entender que muchos otros lo harían en Samaria y en otros tantos lugares. Pero Felipe, que iba camino de Cesarea, que era digamos que la capital de aquella región, dijo, mientras que llego allá, voy a predicar el Evangelio. Y predicó acá y en otros sitios más. Esta es la respuesta. Cuando está el etíope eunuco en el camino y que él dice que un ángel del Señor le lleva a Felipe y luego cuando llega al camino el Espíritu Santo le habla y dice, ves aquel carro, tienes que ponerte al lado. ¿Quién más podía hacer eso? Aquel que entendía la evangelización, aquel que entendía la sensibilidad espiritual porque era una persona que vivía en concentración espiritual, aquel que también luego cuando se encuentra con el etíope eunuco entiende el evangelio y puede darle el mensaje del evangelio. Son las respuestas únicas. Respuestas que no son para nadie más. Las respuestas que son solamente para aquellos que entienden que solo es su respuesta. Para desliar un poco esto, cuando yo entiendo la bendición de solo Cristo, solo la llenura del Espíritu Santo y solo el respaldo del tono celestial, llegan respuestas que son únicas, que son para mí, que nadie puede entender, nadie puede comprender, nadie puede ver y nadie puede hacer. Y Dios me obra de una forma personal y directa a mí en el campo, como hemos estado viendo. Y cuando esto ocurre, cuando yo entiendo la respuesta de aferrarme a solo, cuando llegan las respuestas únicas a mi vida y a mi campo, todo empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar. Y esto lo podemos ver desde el principio. José, de tener una familia, una tribu pequeña, relativamente pequeña, a llegar a ser esas 12 tribus enormes y que se multiplicaron en aquel lugar. De ser un esclavo a poder ayudar a Egipto y a las regiones de alrededor a no morir de hambre, sino a vivir tranquilamente por la sabiduría que Dios había puesto en él. David, ¿qué es lo que hizo? De ser un pastor de ovejas a convertirse en el mayor rey de la historia que comenzó la edificación del templo para que todo el mundo pudiera dar culto a Dios. Elías y luego Eliseo se aferraron a lo único que tenían, que era el Espíritu de Dios en ellos, y por lo tanto pudieron guiar a tantos reyes y pudieron hacer tantas cosas. Fue una iglesia primitiva que pudo conquistar con el Evangelio el mundo y en particular conquistaron el Imperio Romano, que era el imperio más grande y poderoso que había en aquel tiempo, superando lo que había hecho Alejandro Magno. Es que ellos, que eran perseguidos, que eran asesinados en muchos tiempos y momentos, que los llevaban a los circos para que los mataran los gladiadores y se lo comieran las bestias, aquellos cristianos que tenían que vivir en las catacumbas perseguidos,
cambiaron el país y cambiaron Europa, porque se aferraron a la respuesta. Solo Cristo, solo el Espíritu Santo, solo el reino de los cielos. Porque ellos grabaron de tal forma el Evangelio en la sociedad y en la cultura de aquel tiempo, que aunque vinieron las tribus bárbaras y empezó a decaer el imperio romano y desapareció el imperio, el Evangelio no desapareció y continuó y se extendió por toda Europa hasta los reinos escandinavos, aquellos vikingos brutos, bárbaros, que eran buenos comerciantes, pero que vivían muchas veces del pillaje y de matar y de conquistar, llegaron a ser también transformados por causa del Evangelio. Esto es lo que sucede cuando nosotros nos aferramos a la respuesta de solo, a la concentración, estar ahí dentro. Por eso, hermanos, tenemos que entender que cuando yo estoy experimentando la respuesta de solo, aislarme de todas esas cosas que llegan a mi vida, todos esos pensamientos, lo que incluso se ha guardado, y empezar a vivir entendiendo el Evangelio, ese respaldo de Dios desde su trono, la llenura del Espíritu Santo, y cuando yo vivo solo con esto, Dios puede trabajar y obrar conmigo, porque yo no seré una persona que tendré pensamientos mezclados, que tenga un corazón dividido, que viva por y para mis concupiscencias. Seré una persona con la que Dios pueda trabajar, primero moldear y después trabajar. Van a llegar respuestas a mi vida, van a llegar respuestas que solamente Dios tiene para mí. Y no es que sean respuestas especiales y bonitas y únicas. No, es que Dios en mi campo tiene un plan para mí. Hay personas esperando. Tengo mi región, mi lugar de trabajo, mi familia. Tengo ese lugar donde Dios me ha colocado. No ha puesto a otra persona. Me ha puesto a mí. Y ahí es donde Dios lo empezará a cambiar todo. Que es lo que nosotros llamamos esa recreación. Que también es un término bíblico, la recreación. Es decir, Dios creó todas las cosas, nosotros lo hemos estropeado y Dios las transformará para bien. Empezando por las personas. En el momento en el que nosotros aceptamos a Cristo, Dios nos hace una nueva criatura. Dios nos vuelve como si nos volviese a crear otra vez. Entendemos lo que quiere decir ese término. Los remanentes de la Biblia experimentaron esto. Y por eso pudieron hacer grandes cosas que están escritas en este libro, que es nuestra respuesta de vida. Por lo tanto, tenemos que empezar a cambiar nuestro pensamiento. Quitar todo lo que se ha grabado, que no es útil, dejar de vivir por el legalismo, por religiosidad, por misticismo. Vamos a vivir por el Evangelio. Vamos a empezar a vivir por el Evangelio conforme a la palabra. Y vamos a dejar de buscar respuestas conforme a lo material, a lo físico, a lo económico. Vamos a de verdad a buscar y a experimentar esas respuestas únicas espirituales que hay en nuestra vida. Todo lo demás ya llegará y todo lo demás se colocará solo. Y después podremos ver cómo cambia nuestra vida y nuestro alrededor. Una persona me decía, no hace mucho, desde que yo me he vuelto a acercar, más o menos voy a parafrasear un poco las frases. Desde aquí un tiempo que yo he empezado a cambiar mi pensamiento, que yo me estoy otra vez aferrando al pacto, las circunstancias en mi vida y con mi familia están cambiando completamente. Y hasta a mí me lo han llegado a decir, eres una persona diferente, te veo extraña, estás mucho mejor ahora. El ambiente cambia y lo que antes era un drama, ahora se vive incluso con ilusión. Cuando nosotros cambiamos, todo cambia. Cuando yo empiezo a experimentar solo en mi vida esa experiencia de solo, yo cambio y a través de mí, todo a mi alrededor. El ambiente cambia, la gente se da cuenta. Y aunque pueda haber lucha espiritual, si yo no me dejo vencer por esa lucha, sino que yo utilizo mi autoridad y veo con los ojos espirituales, todo cambia.
y las personas también empezarán a cambiar y tendré la oportunidad de testificar el nombre de Jesucristo. Pero eso tiene que empezar por mi vida. Así que primero cambiamos, que podamos tomar todas nuestras decisiones a través de la guía del Espíritu Santo y que esa guía del Espíritu Santo y esta plenitud pueda ser el método para disfrutar de mi día. Que mi método de vida sea ser lleno del Espíritu Santo. Y no necesito ir a un gran congreso y no necesito vivir experiencias, porque el Espíritu Santo ya mora en mí. Solamente tengo que vivir esa vida espiritual, esa vida de concentración, tener esos hábitos que, digamos que le dejen esa habitación grande y amplia para que Él pueda morar y cubrirla entera. Y no a veces ese cuarto pequeñito y chiquitito que nosotros le permitimos tener al Espíritu. Amén. Señor y Padre, que estás con nosotros hoy, te queremos agradecer de que nos hayas dado la bendición de ser templo del Espíritu Santo, de ser morada tuya, de que Jesús llamó una vez a nuestro corazón y nosotros pudimos abrirle la puerta y desde entonces Él ha quedado en nuestra vida, cambiando nuestro pensamiento, cambiando nuestro corazón, cambiando nuestros deseos y colocando lo tuyo, Señor. Te pedimos que no mezclemos nada en el Evangelio, que solamente sea el nombre de Jesucristo, que no mezclemos nada y pongamos de nosotros mismos, sino que lo hagamos todo a través del poder del Espíritu Santo. Señor, que no nos respaldemos en lo físico, en lo económico, sino que tú seas nuestro absoluto respaldo. Y así, Señor, nos vas a dar las respuestas que tienes para nosotros en el campo, esas respuestas que tienes para nosotros en nuestro día a día, en las cuales Señor, tú confías, en las cuales, Señor, tú has preparado de antemano, en las cuales, Señor, vamos a ser testigos. Y por último, Señor, cambia nuestra vida, cambia nuestra familia, cambia, Señor, nuestro campo, cambia nuestra iglesia, para que podamos ser esa vida, ese matrimonio, esa familia y esa iglesia que te glorifica, que transmite este evangelio, que hace la evangelización del mundo a tiempo y afuera de tiempo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.